Por un lado, creo que sí, hay que defender absolutamente la noción de derechos como reglas de convivencia colectiva y que se hace urgente. Sin embargo, esto para mí no es lo mismo que defender la delegación de estos derechos al Estado-nación tal como está existiendo. O sea, en términos de garantía e implementación, ¿no? Y ahí creo que habría que hacer un balance crítico, porque obviamente esta delegación ha funcionado apenas parcialmente en el pasado y a veces no ha funcionado para nada. Y yo creo que la medida en la que un Estado realmente garantiza derechos o los hace efectivos también depende de su ubicación en el panorama mundial en cuanto a la división internacional del trabajo y de la naturaleza. Es decir, generalmente los derechos son mejor implementados en los centros capitalistas y menos en las periferias. Y esto no es casual, porque justamente las periferias son el lugar de la apropiación violenta. Y siempre lo han sido, ¿no? Desde que se instala el capitalismo como sistema mundo. Entonces podríamos decir que estos estados cumplen otra función, igual que las economías cumplen otra función en esas partes del mundo. Y entonces creo que ahí quisiera traer un poco a un politólogo, un pensador marxista alemán que me parece que nos da algunas pistas, que se llama Joachim Hirsch, y que dice que la forma Estado no es una forma de mediador neutral a la que remite esta noción de derechos, ¿no? O sea, ahí nos imaginamos el Estado como el árbitro de alguna manera, sino que esta forma de Estado es uno de los pilares mismos de la sociedad capitalista y que, o sea, esta separación entre poder político y poder económico, entre mercado y Estado, está entre los fundamentos constitutivos del capitalismo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Estado en esta forma garantiza siempre los equilibrios necesarios para la acumulación de capital y obviamente los garantiza de diferente manera en el sur global que en el norte global. Y aquí los garantiza justamente de una manera que orilla mucho más los derechos. Y entonces esto nos remite, creo, a dos cosas. Por un lado, que habría que buscar potenciar otras formas de poder político que no responden a esta forma de Estado, que están al margen del Estado y que tal vez son mucho menos visibles, pero sí existen. Es decir, yo creo, y esto también es uno de los legados, digamos, de la visión zapatista del mundo, que los derechos se hacen efectivos en concreto en el territorio y desde la comunidad, o sea, desde el colectivo concreto, y que no se puede delegar su implementación a algún ente remoto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos construir derechos y también democracia, que para mí son las dos nociones horizontes de las que no quiero de ninguna manera prescindir, ¿ya? De una manera que vaya más allá del marco que establece la modernidad capitalista. Es decir, defenderlos como ideales, pero llenarlos de no de otro contenido tanto, sino de otras formas y de otras prácticas, y de partir en la construcción desde otros lugares. Esto también, o sea, nos remitiría, por ejemplo, en cuanto a la democracia, a una noción de lo que un compañero de la India, Ashish Kothari, llama democracia radical, no en el sentido de extrema, sino desde la raíz. Es decir, que las personas directamente atingidas por un asunto sean las que realmente pueden tomar la decisión sobre este asunto con un fuerte peso deliberativo en el proceso, ¿no? Esto sería la democracia real, digamos, radical, a la que deberíamos aspirar, que obviamente difiere mucho de la democracia representativa o delegativa, que es la del formato moderno, ¿no? Esto no nos remite a decir
que vamos a destruirla del formato moderno, porque sí constituye cierto piso para construir la otra, pero no podemos contentarnos con ella y sobre todo tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a esta otra democracia, extendiendo sus ámbitos de aplicación. Y entonces esto también nos llevaría a desuniversalizar tanto la noción de derechos como incluso las formas políticas, o sea, porque según el contexto cultural donde un colectivo, una comunidad vive, según sus ontologías, sus epistemes, tomaría distintas formas si es realmente que las personas atingidas deciden, ¿ya? Entonces, esto es un poco lo que a veces Boaventura de Sousa llama interculturalizar los derechos humanos, ¿ya? Y esto nos remite entonces a potenciar las esferas de lo público, sí, pero de lo público no estatal. Las esferas de autonomía, de lo comunitario, de la asamblea radical asamblearia. Porque la esfera de lo público estatal está codificado desde lo masculino y desde lo patriarcal, desde su origen, ¿ya? Y entonces sería extender los espacios y las formas que son disfuncionales al capitalismo. Y esto, o sea, el Estado como supuesto garante de derechos quedaría en un rol mucho más marginal, mucho más orillado, digamos, no tan central. Le quedaría una suerte de rol de habilitante de estas autonomías y de estos autogobiernos y de resguardo mínimo. Esto lo dice Rita Segato en un texto sobre derechos indígenas, de que el Estado debería simplemente vigilar que se cumpla. Entonces esto significa orillar de alguna manera al Estado a un rol de Estado habilitante y de resguardo mínimo, digamos, que simplemente vigila que se garanticen estas condiciones de democracia y de deliberación en las esferas comunitarias y que realmente estas esferas de deliberación también incluyan a los grupos más débiles, que sean escuchados y tomados en cuenta. O sea, yo creo que esto nos llevaría a medir cuánta energía social invertimos en qué estrategia, ¿no? Y que justamente no invertiríamos más la mayor parte de nuestras energías transformadoras en transformar la forma Estado desde adentro, sino que apostaríamos a transformarla desde afuera. Joachim Hirsch también dice, el Estado es un reflejo de las relaciones de poder existentes en la sociedad. Es decir, si tú transformas la sociedad por fuera del Estado, eso se refleja al Estado, repercute en el Estado, sin siquiera que tengas que dirigirle demandas al Estado, porque se inclina a la relación de fuerza. Sin embargo, lo que hemos hecho sobre todo en América Latina en los últimos 15 años era no solamente esta noción de tomarnos el Estado para desde ahí transformar la sociedad, que sería exactamente al revés, sino también pensar que podemos transformar el Estado desde dentro, y lo que hemos vivido, creo, en todos los países es la transformación de los transformadores. O sea, el Estado los reformateó y los hizo funcionales a sus propias lógicas, que finalmente son estas de estabilizar el capitalismo, ¿no? Entonces creo que esto hay que aprender de este último periodo y apostar, sin ignorar por eso al Estado, a invertir la mayor energía transformadora en las esferas por fuera del Estado, en estas otras formas de poder político. Y tampoco apostar tanto a lo electoral, es decir, ¿dónde colocas tus mejores líderes, no? Porque lo electoral también tiene muchísimos efectos que justamente repercuten de manera negativa en las otras formas de hacer política y de poder político. O sea, impone sus tiempos de una manera brutal.
esta rebanada de los procesos en 4 años, 4 años, 4 años. De repente hay que dejar todo lo que se está haciendo y volcarse a determinar los candidatos. Esto establece unas lógicas de competencia individual que son totalmente nocivas a la construcción colectiva. Luego cada candidato se vuelve una suerte de mercancía en los sistemas electorales de hoy, donde más bien es el producto que se vende con una imagen desde la mercadotecnia, ¿no? Y no se discute realmente un programa político, un proyecto político de país. Entonces, todo esto habría que analizarlo críticamente en sus efectos y decir, ok, no hay que desatenderlo por completo necesariamente, y creo que hay que votar mientras estemos en esa forma política, pero no hay que priorizar esto, porque es, o sea, como que hay una especie de efecto reset, ¿no? Los mejores cuadros van allá y son perdidos. Tenemos que construir otros que otra vez van allá y son perdidos, sino que atenderlo de una manera mucho más secundaria. Y además, o sea, realmente respetar los tiempos que requiere la construcción asamblearia, por ejemplo, ¿no? La construcción deliberativa de la democracia. O sea, por ejemplo, aquí en Ecuador creo que hubo una oportunidad enorme con la Asamblea Constituyente del 2008 y el apuro que le impuso el gobierno a partir de cierto punto, o sea, llevó a que ni siquiera se delibere, se discuta la forma de Estado que queremos, sino que se retomó más o menos a grandes rasgos lo que había y porque había que salir con un resultado rápido, ¿no? Y esto ha causado un enorme daño y sobre todo justamente ha eclipsado toda esta discusión que yo considero absolutamente crucial, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar una constitución si es que llegásemos a otro momento constituyente en algún momento? ¿Cómo podemos pensar un Estado que realmente tenga mucho menos poder de incidir en la comunidad, pero más poder para incidir frente a las corporaciones, desde el mandato comunitario, ¿no? Y esto también nos reconectaría con toda la demanda de plurinacionalidad, por ejemplo, ¿no? Que ha sido fuerte y que se ha perdido un poco en el ejercicio justamente de estos nuevos gobiernos. Entonces eso, o sea, creo que ni la política pública en sí, ni la política electoral son ámbitos privilegiados para la transformación social, sino que al contrario, esto lo sugiere el discurso dominante y el discurso moderno, pero no es así. Y esa para mí es la lección más importante del periodo progresista en América Latina. Luego hay todo un campo en el que mi reflexión todavía no llega muy a donde yo quisiera, y es qué hacer a nivel internacional y global en una sociedad tan globalizada frente a los superpoderes corporativos, ¿no? O sea, yo creo que la ilusión de que los estados-nación realmente existentes nos protegen de los poderes corporativos simplemente no es así. O sea, generalmente tienen el rol de invitar a los poderes corporativos. Se llama esto inversión extranjera. Entonces, creo que por un lado hay que construir nuevos acuerdos éticos como humanidad, que incluyen, por ejemplo, o sea, tal vez esto de los tribunales internacionales por los derechos de la naturaleza nos da alguna pista, aunque es una forma todavía muy marginal y muy débil de expresar estos acuerdos éticos, ¿no? Pero apuesta a justamente eso. O sea, porque la Declaración de los Derechos Humanos no fue casual que haya sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de una suerte de apocalipsis, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento absolutamente fundacional, importante, pero la declaración, otra vez insisto, no es lo mismo que su implementación en las formas que luego se configuraron, ¿no? Entonces, un momento fundacional así, de nuevos acuerdos éticos mundiales, yo lo siento muy necesario en estos tiempos, que limite
la codicia, que limite, o sea, que ponga límites a la acumulación de riqueza extrema y a la desigualdad extrema que estamos viviendo. Y pues no sé, las formas existentes de derecho internacional, por ejemplo, que tenemos para salvaguardar eso son absolutamente inservibles. Y creo que el mismo sistema de Naciones Unidas, al estar tan ligado a la forma de Estado y entonces también a la lógica electoral en cada país, tiene muchísimas limitaciones y recién estamos empezando a reflexionar sobre esto. Pero de que necesitemos algún andamiaje que nos pueda resguardar a nivel global, no tengo la menor duda. O sea, yo también creo que este sujeto de la democracia radical, del autogobierno, de las autonomías, es un sujeto bastante distinto a este sujeto moderno de derechos, que no solamente ha colocado en un lugar central por tanto tiempo y todavía lo hace, al hombre blanco de un horizonte cristiano, etcétera, excluyendo a grandes partes de la población, ¿no? Sino que también es un sujeto mucho más activo, es un sujeto que toma mucha más responsabilidad en la sociedad, no recibe, ¿no? Sino que crea, produce colectivamente. Y es un sujeto mucho menos individual, ¿ya? Que piensa en el bienestar colectivo al mismo tiempo, o sea, un poco como decía Marx, o sea, donde la autorrealización individual es el fundamento o es la condición de la autorrealización colectiva, ¿no? Entonces, eso creo que hay que retomarlo, pero también nos plantea unos desafíos absolutamente enormes frente a estos sujetos que se han acostumbrado a retirarse al lugar del consumo y ejercer desde ahí sus derechos. Y esto obviamente nos exigiría en la convivencia también reconfigurar nuestros tiempos de una manera totalmente distinta, porque en los procesos asamblearios que yo conozco, por ejemplo, de los zapatistas o por ejemplo de la experiencia de la red de cooperativas Secosesola, o sea, generalmente los procesos de deliberación toman 1/3 del tiempo de vida, ¿ya? Y entonces no es un sistema eficiente, pero este requerimiento de eficiencia precisamente es un requerimiento muy propio de la modernidad capitalista que habría que sobrepasar. Sí, o sea, yo estoy consciente de que hay una especie de salto entre lo realmente existente y lo posible, pero creo que es necesario formular con mayor claridad este lugar de llegada o al menos el camino que queremos emprender y desde esta claridad pelear los espacios, ¿no? Porque si nos resignamos a que no se puede, pues nos vamos a quedar en el mismo lugar. Y creo que de todas maneras no hay opción. O sea, entonces también, o sea, si tú piensas la producción, o sea, si piensas en la famosa discusión de los modos de vida, ¿no? O sea, de que el modo de vida imperial centrado en el consumo, la producción para la plusvalía, etcétera, no es viable más. Entonces, esto nos remite a repensar nuestras necesidades, repensar nuestros hábitos de consumo, restringirlos mucho, o sea, vivir en una suerte de austeridad voluntaria justamente desde la nueva ética que también nos manda, o sea, nos reconfigura la noción de bienestar a unas formas mucho más convivenciales que valoran mucho más lo relacional y no tanto la posesión material, ¿no? Y entonces, si realmente hacemos esto, vamos a también repensar nuestra inserción laboral en el mundo contemporáneo y esto nos libera tiempo. Eso creo yo.